grave problema que tenemos, y a la fecha eso es solamente un paso. Todavía falta, por ejemplo, hay otras propuestas de reformas constitucionales para que en la Constitución establezca el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, que son derechos que están correlacionados con este tema de la desaparición forzada. Entonces, sí es un primer paso, e incluso hay algunas fallas de las que hablaremos ahorita, pero también nosotros estuvimos reuniéndonos con las organizaciones de derechos humanos de desaparición de personas, y nos decían, no le cambien, porque modificarle desde la Cámara se puede hacer, porque es parte del proceso legislativo, pero eso ayudaría a retrasar que entrara en vigor esta nueva ley, y entonces las mayoría de organizaciones dijeron, ya déjenle así, ya después sobre la marcha vemos cómo mejorarla, cómo perfeccionarla, para que entre en vigor esta nueva herramienta. Es un primer paso, sí hay que reconocer que es un avance, pero yo soy de la idea de que no se requiere solamente leyes, y más adelantito hablaremos también de los grandes problemas que hay en el nuevo sistema de justicia penal, porque al igual puede pasar con esta ley, que será muy buena, pero si está en manos de quienes no se han capacitado debidamente para implementarla, si no han estado trabajándose con nuevos modelos de gestión en la Procuración de Justicia, ahí vamos, y también el grave problema de corrupción que tenemos en las instituciones, entonces vamos a tener un problema pues mayor, porque vamos a tener una gran ley, pero en manos de quienes no han sabido dar justicia en este país. ¿Tienes una pregunta? Gracias, maestro, amigo César. Maestro Víctor, una pregunta. Dentro de la promulgación de dicha ley, ¿tiene algún transitorio para que los estados la lleven a cabo? Sí, bueno, ahí mismo en la ley se prevé que los estados homologuen su legislación y los protocolos que se necesitan, pero evidentemente todavía son de las cosas que hay que establecer tal vez en una reforma constitucional. Esta es una ley también especializada, pero evidentemente todavía van a quedar esas lagunas para obligar, que esos son parte de los vicios que tenemos en este país, que a veces se crean leyes federales, y sobre todo en este sexenio que ha habido una gran centralización, pero el problema es que luego en los estados se detienen la aplicación de esas leyes de manera práctica. Sí, se hacen una serie de eventos y formatos donde se dice que va para adelante, que se van a hacer varias modificaciones, o que se va a implementar, y se echa bombo y platillo, pero a la hora de la hora en la práctica, cuando el afectado, la víctima, se presenta ante alguna área de seguridad o de procuración de justicia, ahí es donde vemos que no hay ningún cambio, que siguen las cosas igual. Entonces, y ahorita que de una vez hablas de eso, voy a hablar de algunas deficiencias. No se ha establecido presupuesto para esta ley necesita más de 400 millones de pesos para poderse implementar. Entonces, si no hay presupuesto, podemos volver a poner el ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, con el derecho del nuevo sistema de justicia penal, en el tema de las víctimas. Hay estados que no tienen las comisiones estatales de atención a víctimas, por ejemplo. Entonces, hay 4 estados de los 32 que no tienen todavía comisiones estatales de atención a víctimas, pero además la mayoría de las comisiones estatales de atención a víctimas no tienen presupuesto. Entonces, muchos de los comisionados pues son honorarios, y mucho menos tienen presupuesto para nombrar asesores jurídicos a las víctimas. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿quién está señalando sus errores al Ministerio Público? Pues casi nadie, porque los mandos, pues muchos de ellos se dedican a proteger a los mismos servidores públicos, y entonces, si no hay quien señale las deficiencias, muchos defensores públicos todavía privados no se preparan. Los defensores públicos tampoco tienen esa autonomía porque dependen del Ejecutivo. Entonces, no hay quien esté señalando las violaciones a los derechos humanos que están haciendo los ministerios públicos, que todavía muchos de ellos están trabajando con el anterior sistema, o con ese chip del anterior sistema. Entonces, esa es una de las grandes fallas. Otra es esto que también señalas acertadamente, maestro, que es la coordinación entre las autoridades. O sea, no ha quedado claro cómo va a estar esa coordinación, y entonces se puede quedar también en una muy buena letra de la ley, pero nada más. Otra es cómo se va a investigar a los mandos, ¿no? Muchas de estas desapariciones forzadas, por ejemplo, en el caso de los 43, hasta ahora no se ha podido vincular al expresidente municipal de Iguala, al señor Abarca y su esposa, en la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas. Ya se ha acreditado el tema de los policías, pero sabemos que en la práctica quien tiene el mando normalmente es el presidente municipal. Y entonces el presidente municipal o expresidente municipal de Iguala Guerrero está procesado por otros delitos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, pero no por la desaparición de esos 43 normalistas. Es más, en ese caso, que ha sido el caso más paradigmático del país en los últimos años, no hay un solo sentenciado por delito de desaparición forzada.
de ese nivel es las deficiencias que tienen las instituciones de procuración de justicia, tanto locales como en este caso fue la Fiscalía de Guerrero, como la PGR, que bueno, el GIEI y muchas instituciones han venido a señalar toda la serie de fallas que tuvo en la investigación. Como tampoco podemos decir que la ley, ¿no? Que también la ley, aunque el Código Penal Federal pues sí contemplaba el delito de desaparición forzada, sin embargo vemos que en la práctica las mismas deficiencias de las instituciones. Ahí es donde también quiero poner el dedo en la llaga, es decir, a veces esta ley es muy positiva, al igual que un nuevo sistema de justicia penal, pero el problema es cómo se está investigando. No cambian las cosas si no se hace inteligencia, si no se hace investigación profesional, entonces volvemos a los mismos vicios de siempre y estamos entonces pues empantanados ahí, estamos en un grave problema de ejecución de las nuevas leyes penales. ¿Qué faltaría entonces, tu diputado, qué faltaría para que esta ley pues realmente sea se establezca bien como una política pública criminal y que funcione? Yo creo que el gran problema de nuestro país es que necesitamos hacer una reforma profunda ahora a las instituciones. Tenemos que despolitizar las instituciones de procuración de justicia, por ejemplo, lo que está pasando y la discusión que están llevando estas más de 300 organizaciones, estos grandes colectivos de Fiscalía que Sirva, a nivel federal con y lo de fiscal carnal, pues se está evidenciando que efectivamente un senador de un partido político no puede ser el procurador de justicia y el próximo fiscal por 9 años en este país. Y a nivel estados estamos igual. Al final de cuentas los perfiles de los procuradores o fiscales de los estados no son los perfiles de quien se busca que tenga independencia, que sea objetivo, que sea profesional, que tenga una carrera en la procuración de justicia y no en las carreras políticas. Y entonces las instituciones de procuración de justicia están muy politizadas, pero además no tienen independencia porque al final obedecen las órdenes que les da el presidente de la República o que les da los gobernadores. En este país lo que necesitamos hacer, y bueno, y si volteamos también a la seguridad pública, el modelo de seguridad pública pues está en discusión y está atorado también, porque no se ha podido sacar lo que se ha dicho mando único, mando visto, pero tenemos que voltear a hacer una modificación de un nuevo modelo policial para hablar de una seguridad preventiva profesional. Por eso hoy también la discusión está en la ley de seguridad interior, donde se quiere legalizar la función que han estado haciendo las Fuerzas Armadas, pero que tampoco es lo que queremos en este país, que las Fuerzas Armadas hagan funciones de seguridad pública, porque hemos visto todas las graves consecuencias que ha habido. Y por otro lado, al hablar de procuración de justicia tenemos que hacer una reforma profunda donde efectivamente se les dé autonomía a las instituciones, pero no nada más una autonomía por decir tengan autonomía y mándense solos, porque luego nos puede pasar lo que pasó aquí con la Auditoría Superior, donde se le dio autonomía, pero el personaje que iba al frente pues era un personaje muy corrupto y entonces no cambió nada, al contrario, se elevó la corrupción todavía más. Lo que necesitamos es fortalecerla con otras normas para, por ejemplo, fortalecer el servicio civil de carrera, fortalecer la estabilidad en el empleo, sí, ayudar a fortalecer también los órganos internos de control de las instituciones para que haya pesos y contrapesos. Pero si no fortalecemos las instituciones, entonces vamos a tener un grave problema. Y en el Poder Judicial, pues también tenemos un grave problema de injerencia del Poder Ejecutivo y de los grupos políticos, en donde necesitamos precisamente que haya un verdadero servicio civil de carrera de los jueces, una carrera judicial de veras. No se puede poner ya jueces que sean amigos de políticos o del gobernador en turno, porque entonces la justicia va a seguir en manos de políticos, politizada, y no vamos a tener los resultados que esperamos. Eso puede ocurrir también aquí, en ese tema de la desaparición forzada. Lo que necesitamos también es abrir las puertas en transparencia en el sistema de anticorrupción a las organizaciones civiles, a los ciudadanos, para que los ciudadanos estén vigilando y estén también ayudando a modificar esto. Eso que tú mencionas yo creo que es muy interesante. Yo siempre lo he dicho en todos los foros que hemos llevado a cabo de este proyecto y metiendo desde luego la red nacional como organizaciones, que es muy importante que se le dé participación a la sociedad civil para que estén enteradas y que coadyuven con las autoridades y que vayan de la mano gobierno y sociedad precisamente para que tenga más credibilidad precisamente todo lo que están haciendo desde adentro. Yo creo que este tema es amplio y siempre me enfoco mucho en la cuestión de la sociedad civil porque de ahí venimos y quiero que sepan, desde luego se lo comento nuevamente, este proyecto es un proyecto social y académico que va dirigido precisamente a todas las personas y que hoy por hoy este tema tan interesante y tan importante que se está tocando el día de hoy, entonces yo creo que no nos deja mucho que pensar.
la ley de desaparición forzada y en un ratito más atención temprana.